Salud. 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 Ahora sí, multirregionales hoy, ¿no? Yeah. Vino de uva. Cómo Vino es un podcast simple pero efectivo. Una expresión que indica algo que mejora con el tiempo, al igual que los vinos de gran calidad. Cómo Vino también es una invitación para aprender más sobre la cultura vitivinícola. Cómo Vino es fácil de recordar. Y aunque tiene un toque de elegancia sin pretensiones, está hecho solo con la intención de explorar juntos el mundo del vino. Cómo Vino Podcast ya está disponible en todas las plataformas. Uva favorita esta, ¿eh? Wow. Saperavi. Saperavi. Una cosa muy interesante. Tan interesante porque este capítulo precisamente estamos hablando de vinos y regiones. Y este es un moldavo de una región de Europa del Este donde sabemos y hemos entendido los que hemos aprendido del vino, que es pues casi donde nació el vino, ¿no? Una región muy interesante, no precisamente los moldavos, sino también los georgianos, en donde con métodos muy ancestrales en ollas de barro empezaron el tema de que hoy conocemos como vinificación, ¿no? Es increíble porque justamente hoy vamos a hablar de algunas regiones del mundo y esta decidimos empezar con ella, con un vino que no es georgiano, pero con una uva que sí es, digamos, como identificable como georgiana endémica, que también se da en varias regiones de Europa del Este. Primero entender a Georgia, como bien dices, como la cuna de todo, ¿no? Más de 8,000 años se Haciendo estima vino. haciendo vino en ese método que se escribe en georgiano. Es muy raro escribirlo. El georgiano es muy complicado para los que no hablamos georgiano, pero es Cuevri. Cuevri. Y ese es el método que mencionas, ese es el nombre. Y bueno, evidentemente, pues este método ancestral está protegido por la UNESCO. Han habido, yo creo que en los últimos años, muchos reconocimientos a los vinos georgianos por las situaciones geopolíticas de la región. Creo que no son vinos de los que se hablara mucho en las últimas décadas, pero ahora hay como una reivindicación en donde, pues sí, se reconoce todas las bondades que tiene el clima, la geografía, las variedades de la uva, porque tienen más de 500 uvas autóctonas. La más famosa o la más destacada es esta uva llamada Saperavi, que nos lleva también a este vino que estamos probando para arrancar el podcast del día de hoy. Que es de nombre Saperavi, como la uva, que es una uva tremendamente poderosa, que le da un color así prácticamente negro al vino y que tiene, tú y yo tenemos una anécdota, Javi, Sí. que es que de la única vez que la habíamos probado, yo la había probado una vez en Georgia y luego me traje una botella que probamos juntos. Es correcto. Y tiempo después, estoy hablando años Años después, después. probamos, si no fue este vino, otro Saperavi moldavo. Y entonces fue, esta uva la hemos probado, ¿no? Sí. Me recuerda al vino georgiano que nos echamos un día. Entonces me metí a las fotos, busqué e identificamos la uva de una Claro, vez de hay haberla una probado huella años después. Así de ¿En serio? identificable es este sabor. Es correcto. Ibas a decir algo, Charles. No, que al final es identificable. Definitivamente identificable Bueno. al grado que mi paladar no es tan avanzado como, por Ajá, ejemplo, como el la de Joe nariz Takuche, aquí. como la nariz de Joe o de Javi, pero yo mismo me sorprendí que sí identifiqué que era la misma uva. Los moldavos no llevan tanto tiempo como los georgianos haciendo vino, nada más llevan la mitad, 4,000. Están chavos. Y, Están chavos. y la verdad es una región que también está empezando a ocupar pues mucho la atención de la industria del vino. Hay una serie de vinos moldavos que entraron a México y entonces pues de pronto se empieza a hablar de Moldavia en nuestro país, cuando pues la verdad es que a lo mejor hace unos meses no sabíamos ni dónde estaba en el mapa, y creo que eso es muy interesante lo que está pasando con esas dos posibilidades de vino ancestral, con diferentes metodologías, pero sí pues con uvas propias y es como otro universo, ¿no? Los georgianos y los moldavos. Producto de también que el mercado está pidiendo nuevas cosas, ¿no? Para estar probando
otros países, otras regiones, otros tipos de uvas. Sí, aquí en México justamente los vinos de Moldavia que llevan pues, menos de un año, están siendo apoyados por el gobierno. Y no nada más para México, sino en el mundo. Por ejemplo, ahora que estuve en Provine en marzo. ¿El gobierno de el su go- país? Del gobierno de su país, sí. Están... Así la 4T. Oye, no Por apoya eso el vino de México, quise pero sí aclarar, el de porque Moldavia. Seguramente alguien más que nos Es está una escuchando. prioridad de Donald Trump. No, pero sí, de verdad que están durísimos. Y de hecho probé un vino moldavo hecho con inteligencia artificial, que se me hace algo interesante, que probé en Provine, en Alemania, ahora en marzo. O sea, como la mezcla, el blend o como... Sí. O sea, realmente, digo... creo El que enólogo es creo la inteligencia artificial. Pues es ¿o? que se van juntando data de varios años, se va metiendo en un sistema y con el tiempo van viendo, a ver, este año llovió, este año hubo sequía, este año granizó, este año estuvo perfecto, a ver, y te va diciendo, a ver, yo creo que lo mejor para este año, con la información que llegó de este año, pues te recomiendo hacer esto y esto en esas variedades y en esas cantidades y en este proceso. ¿Y qué tal? Interesante, digo, es el primero que se hace, entonces la verdad es que estaba medio rústico todavía, Ajá. pero muy interesante la forma de... Y de hecho, por ejemplo, lo que yo les dije que ya me volaron la idea, pero es aquí que quede patentada, Sentado en es que, Edítate a eso, ver, ¿no? pon Por tú, favor. enólogos legendarios, ¿no? Que llevan 20, 30, 40, 50 añadas de vino produciendo en sus bodegas. Cargas esta información, que la deben de tener todavía clara, la metes a la inteligencia artificial y vas haciendo todo este proceso de unificación de información, donde al final vas dándote cuenta de cómo el enólogo actuó durante todo este tiempo. Entonces, aunque el enólogo ya esté muerto, que ya se ha ido a otra vida, pues puede seguir creando el vino a través de la experiencia de los últimos 50 años, pero en base a lo que este enólogo hizo durante este tiempo. A los cambios que fue, incluso a las decisiones que fue tomando. Claro, porque no nada más ahorita hubo calor, sino ha habido calor en los últimos 30, 40 años. Alexa, ármate una mezcla de vinos. Ármate un vinito. Sí. Y puede ser, oye, este vino... O dime, según el clima de este año, dime a qué año se parece. Exactamente. Para que entonces hagas un mix de la receta que se siguió ese año porque había exceso de lluvia o porque había y puedes seguir manteniendo sequía. Vivo, entre comillas, al enólogo que hizo estos vinos. Está espectacular. Bueno, también otra cosa de Moldavia para cerrar. Digo, Georgia, la verdad es que hoy en día tiene muchos pretextos geopolíticos, económicos, culturales. Por ejemplo, el Tecno, el Club Bassiani, que fue el pretexto por el cual me tocó conocer los vinos de Georgia. Pero Moldavia, pues es otra cosa, es un país agrícola. O sea, lo que dicen es que, pues literal, cada familia tiene una parcelita, hacen su propio vino. Claro. Y luego, pues ya hay unas bodegas pues más elaboradas que venden el vino en otras partes del mundo. La posición geográfica también es muy particular. O sea, es Rumania, Ucrania. Y al lado está el Mar Negro. Entonces, pues el clima también es muy especial. Porque hay varias zonas y va cambiando, evidentemente. Sí, la humedad del Mar Negro. Brutal. Brutal, claro. Bueno, nada más recordar que es la zona de el Conde Drácula. By the way. Sí, o sea, es verdad. Como algo... Pensé que ibas a hablar de la Unión Soviética. Número uno. Pero estabas hablando... Número uno y como... De Putin. No, es que está en una situación que actualmente tiene que ver con la guerra en Ucrania, porque tanto en Georgia como en Moldavia, hace unos días acaba de tener, ¿cómo se llama? Y se llevaron a cabo elecciones y hay siempre grupos, ¿cómo se llama? Prorrusos o pro Unión Europea. Y sí, al final sí es un lugar bastante geopolítico, por decirlo así, aunque son sociedades bastante, a veces, pues, como dices tú, agrícolas y todo eso, pero por el contexto de entrada al Mar Negro, me parece. Sí, al Mar Negro. Al Mar Negro son súper importantes. Y también en esa zona, lo padre también es que asemeja el clima, tomando en cuenta lo del Mar Negro, con zonas de Italia, como el norte, el Piemonte. ¿no? Por las mismas corrientes, mismas tendencias, que justamente todo este tema de inteligencia artificial que mencionamos ahorita, pues puede llegar a ser algo que si alguien empieza a cargar la información, que seguramente ya le están cargando, eventualmente vamos a poder hacer vino de semejante a cualquier región del mundo en otra región. ¿Qué sigue? A ver quién trae otra. Siempre y cuando las condiciones climáticas. Sí, correcto. Sí, claro. Lo permitan. Pues ya que mencionaste Italia, Joe, creo que nos podemos seguir tal cual. La pela Italia. Creo que traes, además de un buen
clásico Chianti, podemos empezar a conversar de este gran país que me parece que es también de los grandes expositores y productores a nivel mundial. Por supuesto. De hecho, Italia, correctamente tienes toda la razón, es de los mayores productores del mundo, sino es que el que más produce vino en número de botellas. Es correcto. No el que más tiene hectáreas. El que más tiene hectáreas es España, con alrededor de 1 millón. Luego está Francia e Italia, con alrededor de 900,000 por ahí. Incluso yo sabía una historia de que los franceses le compraban tanto vino ya embotellado a los italianos como la uva misma para tanto sembrarla. Claro. Y entonces los franceses decían, pues es mi vino, ¿no? ¿Y cuál? Pues más bien era un vino realmente italiano. Claro. Eso es importante. Es el país que más vino produce físicamente. Sí, correcto. Vamos a cambiar de región y entonces de vino también, ¿no? También yo... Sí, vamos a ver. Empecemos con un Chianti clásico. Exacto. Aquí en este programa nadie ha escupido hasta el momento, pero siéntanse libres Afortunadamente. de no hacerlo. Oye, gracias al vino. Siéntanse libre de no hacerlo porque no hay dónde. Porque no hay dónde. Escupan para adentro. Oye, a ver, entonces, ¿Italia? Italia. ¿Alguna región en particular? Pues mira, ahorita estamos sirviéndonos un Chianti clásico de la Toscana, legendario. Pero de Italia también hay muchas cosas que platicar, porque a fin de cuentas hay apelaciones de origen también, como DOC, DOCG. Que son denominaciones, ¿no? Hablando de años de producción y nos estamos moviendo de una región donde tienen 8,000 y 4,000 años haciendo vino. Correcto. En Italia, ¿tenemos alguna noción de cuánto tiempo tienen? Pues mira, desde que empezaron a mudarse todos los precursores del vino en el este de Europa hacia el centro, pues debe de ser unos 2,000 años, por lo menos, 1,000, 2,000 años que están haciéndose vinos en Europa. Y justamente, pues el recorrido, ¿no? De la parte del este. Sí, este. Es que tengo un tema con la izquierda y la derecha, entonces este y oeste. En el Sí tiene nombre eso, ¿eh? Sí tiene un exacto. Entonces, el recorrido de los mismos migrantes hacia la parte central de Europa, pues es lo que lleva también la producción de vino. Okay. Fíjate que según ChatGPT, Italia tiene también 4,000 años aproximadamente ¿En serio? haciendo vino. Ah, bueno. Ajá, pero claro, lo que tú dices, pues también es la influencia y el Claro. cómo se ha hecho vino también en cada región, ¿no? Por supuesto. Y además en Italia, pues es una región donde tienen más de 1,000 variedades de uva para hacer vino. ¿Sabes cómo le decían a Italia? Enotria. Enotria. Que básicamente es tierra del vino. Del vino, claro. Ujú. Estabas en el... Perdón, querías... No, es que quería regresarme al tema de la clasificación de los vinos que estaba tocando yo, porque cada país, hasta donde entiendo, tiene una clasificación. Correcto. Y no necesariamente son iguales en un país que en otro, ¿no? Es correcto. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, voy a En tomar España. como referencia el vino español, que tenemos el crianza, el reserva y el gran reserva, Ujú. para hacerlo breve este Correcto. tema. Y ahorita estabas hablando del DOC, de OCG. Sí, Que exacto. son las diferentes denominaciones de origen en las diferentes A fin regiones, de cuentas, ¿no? existe la DOC, que es la denominación de origen controlada. Controlada. Ajá. Porque pues había que darle una mejor postura, un mejor nivel a los vinos, ¿no? Porque están los vinos de mesa, típicos. Sin embargo, oye, pues tengo mejor vid, tengo mejor terruño, tengo mejor clima, pues vamos a subirle a DOC. Sin embargo, muchos se colgaron de la DOC en Italia y empezaron a hacer vinos chafísimas, malísimos. Entonces, con el paso de los años, decidieron crear otra denominación que es DOCG, denominación de origen controlada y garantizada, que esas ya son para los niveles top, ¿no? En esas DOCG encuentras vinos como Chianti Clásico, Barolo, Barbaresco. Claro, Amarones. Exactamente, Taurasi y otras regiones. Pero sí es importante saber que hubo un momento en el siglo pasado, principios, donde hubo este rollo de vinos pues bastante chafas, que les tenían la denominación de origen controlada, pero para dividirlos de los demás, porque oye, pues yo estoy produciendo un Barolo era DOC. Claro. Dijeron, oye, pues no inventes, ¿no? Yo estoy haciendo un vinazo y tú estás haciendo un juguito ahí de uva pichurriento, perdón. Pedorrón, pero pues hay que meterle un poco más de nivel a este tipo de vinos. Italia, pues también obviamente conocida por sus grandes vinos del Piemonte, que es la zona Piemonte productora famosa del Nebbiolo, que Nebbiolo en italiano significa neblina, y donde producen los famosos barbarescos, Barolos, Roero.
Luego está la Toscana, donde están los Super Toscans famosos, que son, ojo, es importante, un Super Toscan es un vino italiano hecho con uva, foránea. O sea, foránea no de Italia. Puede ser Merlot, Cabernet, que la mezclan con otra uva italiana, ese famoso Super Toscan. Sin embargo, el Chianti clásico y etcétera, también ya son vinos que tienen uvas italianas 100%, y luego están regiones como el Véneto, donde se produce el famoso Prosecco, el Amarone, el Valpolicella. En Sicilia, ahí con el Nero famosísimo Nero d'Avola, el Cerasuolo di Vittoria, que también tenemos el Monte Etna, que es un terruño volcánico espectacular. 100%. ¿Más al Adriático o al Mediterráneo? Es del Mediterráneo, exactamente. Ok. O sea, en el Adriático tenemos la zona Exacto. de Abruzzo, pegada Abruzzo. al mar, que son vinos muy cálidos, pero muy ricos y de grandes producciones. Y pues de ahí te vas a Puglia, Sardeña, en Sardeña, que está bajito de Córcega, de Francia. También tiene vinos espectaculares como la famosa Canonau y la Vermentino, que también curiosamente se dan arriba en Sardeña, en Y- Córcega. Y hay algo bien interesante, y que es justo en Córcega, que sabemos que tiene esta división francesa e italiana. Claro, Ujú. claro, porque primero fue... Hay Están un- súper cerquita, ¿eh? Muy cerca, totalmente. Yo he Incluso está nadado muy ida y cerca vuelta. de Sicilia, ¿no? Sí, exacto. Claro. Y entonces hacen un gran vino, que por ahí luego les traemos, que se llama Faustino, Mm. que lo trae un gran amigo nuestro, Tanguy. Y me parece algo muy excepcional, porque incluso mezcla dos uvas, o sea, una uva francesa y una uva italiana. Ujú. Por ¿no? supuesto. Crecida en Córcega. Entonces, ahí es donde empezamos a entender que quizá esta variedad de poder encontrar en una misma región, en este caso dos uvas de dos países diferentes, pues crea un producto maravilloso. Claro. Claro. Córcega, por cierto, es donde nació El mismísimo Napoleón. Napoleón. Y donde claro. murió, Exacto, ¿no? que de hecho. Exacto. Que de hecho. Y nació un tema italiano. rapidísimo, es regresando correcto. a las denominaciones de origen, también está, por ejemplo, el Super Toscan es una IGT, Indicación Zona Geográfica Típica, Ujú. ¿no? Y de ahí el vino de Atábola, que es el que les decía que es el general. Pero un poco como en tema de... Como de general, vino porque italiano. si fuéramos con cada región. No acabamos. Es increíble. una Es locura, como una ¿no? temporada por cada región. Pero es impresionante Sí. para el tamaño de Italia, o sea, lo que es. Sí. cómo- No, es esa Pero también variedad, es que una locura. ahora que estamos hablando de historia, o sea, realmente el Imperio Romano, ¿no? Claro. Que pues uno piensa en Italia hoy en día cuando hablas de los romanos, pero pues no, o sea, es la influencia a ¿qué? Alemania, Es- España, Italia, Francia. O sea, ahí es donde yo creo que el vino pues se convierte en europeo, ¿no? Es O que sea, es un punto en el europeo, neurálgico. en el vino europeo como lo tenemos contemporáneamente, porque digo, pues también estábamos hablando de otras regiones de Europa, pero creo que es ahí donde empieza el camino del vino moderno clásico, porque también ahora tienes otras zonas en el mundo, California, ¿no? O sea, se pusieron las pilas, como con el fútbol en Estados Unidos, Sí. y vaya vinos Claro. que están haciendo en No, California. y espérense en unos Totalmente. 20, 30 años, China, que ahorita eventualmente van a ser, dicen que para el 2025, 2030, no, 2025 está cañón, pero para el 2030, que quieren ser o el 50, no me hagan caso, quieren ser el que más hectáreas tenga de producción de vino. Oye, Sin pues embargo, ya- de ahí a que lo hagan bien es otra historia. Si ya hacen whiskies, que son ganadores de premios, y hacen otros... Hacen tequila destilados, pirata. pues. No, hacen todo, pirata. Para empezar. Oye, Para empezar, hacen todo. Francia tiene tiene una clasificación de vino similar a la italiana, tengo entendido, ¿o no es así? Sí, bueno, están las famosas regiones. Es que ahí Francia es mucho más por región. Por ejemplo, Borgoña se clasifican en primer cru y gran cru. Ujú. Pero no es la mismo primer cru que en Burdeos. Porque en Burdeos están los primer gran cru clase, luego el segundo gran cru clase, tercero, cuarto, quinto, sexto. En Borgoña es gran cru y primer cru es, imagínense una loma, tal cual una montañita, donde la parte de arriba pues hay arbolitos, ¿no? Pero se va haciendo menos la capacidad de producción por la tierra que está más inclinada o no hay tanta profundidad de la planta. Sin embargo, esos vinos que están más a la parte norte de la loma son mucho mejores y son los Grand Cru. Eso, ok. Y los que están abajito de una franjita son los Premier Cru. Pero como dicen en Francia, es que ya no le pudimos poner Premier Cru a los primeros porque ya lo habían puesto los de abajo, entonces le pusimos Grand Cru.
O sea, de la misma loma sacan distintos niveles, ¿no? Porque Y también tiene que ver depende con cómo la te dé el calidad. sol. Como la champán también, ¿no? O sea, Claro. cómo se tiene que nombrar en ¿Cómo, otros lugares exacto? fuera de ¿Cómo, Francia. Eso está cómo bueno. te da Fuera el de esa sol? región en ¿Cómo, Francia. cómo está Ajá. todo? En Francia es súper, súper complejo. Y región es la que más produce vino de Francia, es Languedoc y Roussillon, sin duda. Que es de hecho la región como denominación de origen que más produce del mundo, que se están peleando ahí año con La Mancha en España. Pero Languedoc y Roussillon debe tener alrededor de 300,000 hectáreas. Solamente Languedoc. Que es la región además que más produce vino orgánico de Francia. La región que más produce vino rosado de Francia. Y ahí está el mismísimo tío Jerry, ¿no? Ah, ya Sí, iba. sí, ya sí, sabía. sí, Ya sí, sabía. sabíamos. ¿Por dónde iba? O sea, veía perfecto el Sí, sí, mapa de sí. Francia y O cómo sea, yo iba es hablando que- y cómo iba caminando en el mapa. Tun, 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 tun. ¿Ves Ya venir? te vi. ¿Ves venir? Se fue acomodando, ¿Ves venir se fue la- No, acomodando. pero pon tú, pero en Burdeos también están No, las pues, regiones, que está el río, el Dordogne, Ujú. que está de un lado está Medoc, del otro lado está, pues están en las regiones distintas Saint-Emilion, están San... Espérate, ya nos cambiamos Estef- de vino, ¿no? Ah, ya cambiamos de sí, perdón, disculpen. Este es Francia. Esta es Francia. Ujú. Es Este que es del pie- Ródano, del Ródano. El Côte querido du Rhône. Joe pierde la noción del tiempo cuando se pone a hablar de Francia y en particular Del del tío del Jerry. tío Y en Jerry. los rosados. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿No te van a llevar de todos modos, Charles? Uno nunca Oh, sabe. uno nunca sabe, Uno ¿verdad? nunca sabe. Uno hace su lucha. Oye, ¿qué estamos tomando? Ahora estamos con un Côte du Rhône Village. ¿Nos puedes traducir, por favor? Si Oh, no- Es el Mon- Village. Costa del Ródano, Villas. Oye, qué rico, ¿eh? Pueblito. Ródano. Sí, Uno de los está grandes rico. ríos. Muy especial. Sí, pues o sea, ojalá podamos tener un mapa de las regiones cada vez que hablemos esto en el La video La de nariz YouTube. de este vino sí me recordó a tu comentario del primer episodio de la primera temporada Ajá. de huele a pelota de tenis. Huele a pelota. Sí, huele a pelota de tenis. A plástico, a nuevo. Ujú. Este es un Huele Grenache a con coche Syrah. nuevo. Un Grenache con Syrah que no tiene barrica y es de una bodega que se llama Michel Chapoutier, que es un titán en el Ródano. Y bueno, les platicaba que el Ródano está, en este caso está el río Ródano, el Rhône, que va desde Borgoña hasta el sur, hasta Marsella. Entonces, hasta arriba está Borgoña, donde está Dijon, donde están los Grand Cru y Premier Cru que les dije. Un poquito más abajo empieza la región del Ródano, donde se encuentra la parte norte, donde está Côte-Rôtie, las regiones Côte du Rhône Village, etc. Y en el sur está Châteauneuf-du-Pape, que es legendaria esa zona. Chateauneuf-du-Pape. Wow. El Castillo Nuevo del Papa. Que de ahí es De hecho, un gran se- vino. Es se de llama- los mejores vinos. Sí, sin duda. Se llama Châteauneuf-du-Pape porque de Châteauneuf-du-Pape. hecho los papas tenían su casa ahí de veraneo. Hace muchos años. O sea, Vamos, imagínense. vamos yo creo que a tener algunos podcasts dedicados, como Sí, ya a lo hemos cada- hecho, por región, a o por país, regiones, o pero por país. porque por por país países. está cañón. Que esta sea ¿no? que esta sea la introducción de lo que vamos a de hablar regiones de varias en general. regiones. Pero Porque es fíjense, interminable. más de 90 denominaciones de origen en España. Evidentemente las más conocidas en México, la que fue la reina por años, Rioja, Claro. la que le ha quitado el primer lugar en los últimos años, que es Ribera del Duero, que yo hasta me traje mis brochures así de que me acaban de invitar a conocer la región, pero bueno, no vamos a alcanzar a hablar Eso es trampa. mucho. No, por eso dije, no, la agenda la vamos a dejar de Eso, lado. eso. Pero ¿qué otra? Rías Baixas, Arres Sí, Baixos, los fascinante. El albariños, albariño, qué mítico. cosa tan Barín, hermosa. Villa. Barín. Priorat, de Otoro, Toro, Priorat, eh, La Mancha, Cava, del Penedés, Cava, que Penedès, es Cataluña, Villa, sí. Juárez, Jerez Cherry, Navarra, Rueda, Aragón, La Mancha, pero siendo muy exótico. y son vinos Yecla, Claro. y son vinos como mucha gente se imagina el famosísimo- vino en México, ¿no? Utiel Sí, 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 Requena, lo Utiel mencionaba. Requena por Valencia. Yo creo que No, también está el Utiel gran, Requena. el gran reto que tienen, por ejemplo, ahora en Ribera del Claro, Duero, también, claro. el gran reto que tienen ahorita pues es justo, hay tanta madera y tanto carácter en los vinos y ahora la tendencia viene por otro lugar, pues que incluso están permitiendo ya hacer vinos de denominación de origen blancos Claro. con la uva albillo, que pues básicamente les está ayudando a entrarle a un mercado del que se estaban Pues, empezando
a quedar un poquito fuera, ¿no? Claro, o sea, de hecho, en ese gran documental que nos compartiste alguna vez, Joe, de Rioja. Buenísimo, en la tierra de los mil bastante vinos. bueno. Creo que ahí se nombraba, si no mal recuerdo, que había un viñedo que tenía permitido o que habían experimentado con hacer vino blanco porque evidentemente todo ha siempre sido vino tinto, ¿no? Claro. Y ha sido espectacular el resultado. No, la evolución ha La sido evol- espectacular. Pero delicioso. sobre todo de tener un vino blanco. En una zona de tintos. En una zona de tintos. No, y además los blancos que se hacen en Rioja, el famoso Viura, para empezar. Ujú. Vinos de guarda reserva de 20, 40 años. Viura. Como el famoso Viña Tondonia. Ok. Viura es la uva, sí. Ujú. Unos vinos espectaculares. Y también las nuevas tendencias, ¿no? En España que están sucediendo mucho últimamente en regiones como Ribera del Duero y Rioja. La uva con la que pueden hacer vino blanco se llama Albillo Mayor. Albillo Mayor, es correcto. Porque rosados hacen muchos. Sí. Con el tempranillo, que Sí. es la uva característica. El ¿no? famoso Del Ribera del Duero. clarete. Ajá, el famoso clarete. Justo iba a comentar que una cosa es el clarete y otra cosa es el vino rosado. Sí. Allá en España, de hecho. Sí, y yo creo que es una época interesante, ¿no? Para los vinos de tanto carácter, para las bodegas, porque se están teniendo que reinventar y están teniendo que también pues buscar nuevos caminos. Y qué decir que además pues mercados Eso. importantísimos para los españoles, los franceses, los italianos, Suiza, toda esa región claro. de Europa, etcétera. Y México, allá piensan que el mercado es grandísimo. Porque venden Sí, mucho en exacto. México, pero creo que piensan que es de Pero otro tamaño. Es que México, ese es un tema importantísimo, ¿no? De lo que consumo en México son alrededor de 140 millones de botellas al año. No es nada. Y todo el mundo quiere, no, te vendo contenedores, brother. Está bien, pero pues, eventualmente vamos a... Yo me di cuenta en esta pasar de visita a una Ribera del Duero botella- de un litro que a dos. realmente los productores piensan que México es un mercado súper grande, como nivel Estados Unidos. Claro, y debe de... Es un mercado con mucho potencial. Claro, Eso pero sí. debe- Las pero debe de- personas, y debe pero de todavía suceder estamos en pañales. por los importadores, distribuidores que existen en este país, que evidentemente han traído por años y años y años montones de cajas. Entonces yo creo que por eso se lo imaginan, ¿no? Claro. Y creo que de ahí podemos dar el brinco entonces al nuevo mundo, ¿no? Ándale. Entonces a un país como México, en donde quizá llevamos tan poco tiempo produciendo y consumiendo vino, pero ya existe precisamente un gusto por el vino mexicano. No, y sobre todo. Bueno, y en México es el 33% del vino que se consume en México es mexicano. Sí, claro, totalmente. Imagínate. Ese ya es un gran dato, ¿eh? Sí. Y es un buen número. O sea, te está hablando de una tercera parte realmente, ¿no? Entonces, a mí me parece bien interesante que llegaron con todo esto, por supuesto, con todo este conocimiento e ideas del viejo mundo, franceses, italianos y españoles principalmente, a producir vino en México en regiones donde, claro, tiene que estar arriba de los trópicos, ¿no? Para empezar, ¿no? Claro. Aunque ahorita les presentamos el vino que traemos, se supone que se supone que el Bajío no debería de producir vino porque exactamente está en medio y no está entre los, perdón, está entre los trópicos. En teoría no debería ser una zona vinícola, y por el contrario, No. Querétaro, Guanajuato, San Luis están produciendo grandes cosas, ¿no? Zacatecas. Zacatecas Aguascalientes. mismo, Aguascalientes. Así Entonces, como Chabela Vargas, el vino mexicano crece y nace. Bueno, donde pero se hay le que, da la gana. pero hay que servirnos vino mexicano ahora, ¿no? Ok. Oye, a ver, pues ya estamos terminando, pero ¿con qué nos despedimos? les trajimos en este caso Hacienda Florida, que es un vino de Coahuila. Muy bien logrado. Este es un Malbec, de hecho tuvo recientemente un premio. Es un gran productor, es una zona vinícola espectacular, más allá de lo que puedan conocer de Casa Madero, de Parvada, Don Leo. Don Leo, etcétera. Otra Creo que se van a sorprender bastante con esta Uy, bodega, se me Hacienda olvidó. Florida. La zona se llama General Cepeda. Después de 3 botellas te sientes en Miami, pero es otra historia. Después de este podcast. Sí. Creo que es el podcast que más hemos tomado vino en tan poco tiempo. No sé. No, sé. pero así de copas. A ver, ahora vamos de país en país. A ver, No, y este. mira que nos fuimos, o sea, leve, ¿eh? Debe, sí.
No tomamos vino georgiano, Uf, está no buenísimo. tomamos vino... Sudafricano. Exacto. Ahí traía yo mi vino sudafricano. Vamos a hablar después de África. Sí, hombre, yo traía mi vino de... Entonces, justo, bueno, Sudáfrica, una región, evidentemente Líbano. abajo de un trópico, en donde Uy, qué se bueno. da perfectamente igual que en Australia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí podemos extendernos tantísimo en regiones y países. Pues simplemente hablar de Italia nos podremos llevar 3 capítulos enteros, Fácil, de Francia sin igualmente, acabar, ¿no? Y precisamente de este lado bien. de este lado del mundo, Cerramos bien. o estos nuevos vinos o vinos del nuevo mundo, con una uva tan emblemática como la Malbec, que es 100% Está muy bueno. francesa, pues Claro. llegó a nuestro país e incluso La famosa a Sudamérica, correcto, a posicionarse de una forma muy correcta, ¿no? Porque la tierra da para eso, ¿no? Ujú, ujú. Y le puede dar otra expresión. Está espectacular, ¿eh? Sí, está Oye, impresionante. les quiero hacer una pregunta. Malbec, ¿por qué está tan relacionado con Argentina? ¿Qué tiene que ver Malbec? Pues porque y se da muy bien Argentina? ahí, ¿no? Sí, como plaga. O sea, esa... No, en No, serio, en serio, no, en serio, no, es sí, que de verdad vino, que ¿Por sí. qué no pasó lo mismo pensamos con la- en Francia? No, ¿Por qué porque, pensamos a en ver, la Argentina? Malbec es una uva Ujú. que se llama Côte también en Francia y se usaba para complementar los vinos que se hacían allá, en Burdeos, en otras regiones. En el mismo Sud-Ouest, en Cahors es donde se da la Malbec. Ujú. Sin embargo, se la llevan a Argentina y como dice mi papá, fucking magic, se da Lo mismo. impresionante y se adecúa al Plaga, terruño de plaga. la tierra y a todo. O sea, es Plaga. una uva Muy muy bien. resiliente, yo creo, ¿no? Sí, sí. Se adapta. Lo hemos visto aquí. Bueno, no Aquí en México también unos Sí, grandes Malbecs. Pero la Carmenier, por ejemplo, igual. La ¿no? Carmenere en Chile. Bueno, la Carmenere en sobre Chile todo. estaba Mm. hablando de Chile y metiéndose en Sudamérica. La Carmenere era una uva que es francesa, que es prima o hermana de la Merlot, Correcto. pero que se tenía totalmente perdida. Y cuando hicieron un examen hace unos 30 años, por ahí, 30, 40 años, se dieron cuenta, oye, caray, esto no es Merlot. Pensaban que era Merlot. No, es Carmenere. Revivió. Sí. Yo había escuchado Por el que había piso. desaparecido en Ah, ¿sí Francia, la Y, Carmenere. y apareció, apareció en Chile. en Chile. Sin albur. Pero es similar Perdón, y a... lo mismo pasó con la Merlot. Tanat, que se da muy bien en Uruguay. En Uruguay. ¿No? Entonces, uvas tan emblemáticas o muy longevas que existían en Francia, se dieron muy bien en otras regiones como acá. El Nebbiolo acá, que sabemos muy bien, y si Que no, no le es Nebbiolo. dedicamos que no es Nebbiolo, que se llama Lambrusco de Alejandría. Alejandría, pero acá se adaptó muy bien esa uva. A una tierra tan característica como es el Valle de Guadalupe, sobre Ujú, todo, ujú. que tiene esta parte obviamente del mar, esta salinidad, Claro. la tierra no es tan porosa, etcétera, entonces se dan muy bien. Lo mismo le pasó a la Sí. Tanat, a la Malbec, a la Carmener. Pues y se la nos quedan- Cabernet, es la uva que más se da en el mundo, sin duda alguna. Luego le vamos a entrar también hemos las hecho variedades de adaptaciones, uva. los varietales, ¿no? Exacto, Las sí. variedades de uva. Se nos queda por ahí Sudáfrica, no sé. No, hasta Australia, China, Nueva Zelanda, Australia. por supuesto. Nueva USA, Zelanda. también meterle un poco más de Mencionamos cariño. California, pero Y Y hasta obviamente Oregon, Sudamérica, Washington. que no hablamos Y tanto. Sudamérica. Estados Unidos, todos los estados producen vino. Así que Creo que luego, menos Hawái, una cosa luego así. tendremos otro dedicado, ¿no? A True story. regiones y luego regiones en específico y luego variedades. Esto es increíble. Estados Unidos, del 53 está Y bueno. luego para nuestros 50 más sponsors, 3 estados. podemos hacer un especial para ustedes. de eso. Pues querido Luis, tú tienes siempre la última palabra en este podcast. Si usted vino y todavía no ha tomado vino, ¿a qué chingados? ¿Se puede decir mejor? Gracias por escuchar. Como vino. Como Vino es un podcast simple pero efectivo. Una expresión que indica algo que mejora con el tiempo, al igual que los vinos de gran calidad. Como Vino también es una invitación para aprender más sobre la cultura vitivinícola. Como Vino es fácil de recordar. Y aunque tiene un toque de elegancia sin pretensiones, está hecho solo con la intención de explorar juntos el mundo del vino. Como Vino Podcast ya está disponible en todas las plataformas.